Mi mamá borracha reveló cómo murió mi papá y me rompió. Toda mi vida me dijeron que mi papá se fue dormido. Resulta que se fue de otra forma, y mi mamá lo soltó sin querer. Mi papá murió cuando yo tenía 7 años, y durante 15 años repetí la misma frase como si fuera un rezo, le dio un ataque al corazón mientras dormía. Era una explicación limpia, redonda, de esas que los adultos te dan para que no hagas más preguntas. Crecí con una foto suya en la sala, él sonriendo con una playera vieja de un equipo local y yo sentado en sus hombros. Mi mamá decía que yo me parecía a él cuando fruncía el ceño, y mi hermana mayor, Lía, se ponía rara cada vez que alguien mencionaba el tema. Cuando preguntaba detalles, mi mamá cambiaba de estación en la radio o se levantaba a lavar platos con una urgencia falsa. Si insistía, me soltaba un ya, no empieces y me miraba como si yo estuviera abriendo una puerta que ella había clavado con tablas. Los años pasaron y ella se volvió a casar con Raúl, mi padrastro, un tipo que siempre parecía estar a punto de perder la paciencia. No era un monstruo, pero vivía midiendo el volumen de la casa, si reíamos muy fuerte, se quejaba, si llorábamos, también. Lo que casi nadie veía era el ritual de los viernes, mi mamá llegaba del trabajo, sacaba una botella y decía que era para relajarse. Al principio era una copa, luego 2, luego ese tono de voz distinto, como si la lengua le pesara menos que la culpa. La noche que cambió todo fue una de esas frías donde el aire entra por debajo de la puerta y te hace sentir que la casa está hueca. Yo estaba en 6º grado, con tarea de ciencias regada en la mesa, cuando escuché a Lía discutir con Raúl en la cocina. No era la típica pelea por quien dejó los trastes, era un pleito con nombres propios y frases cortadas. Lía decía, no puedes hablar como si supieras, y Raúl respondía, yo sé más de lo que crees, como si estuviera defendiendo un territorio. Mi mamá se metió, ya con la voz pastosa, y de pronto gritó, ya basta, todos creen que soy la villana. Lía le contestó algo que me heló, no es que lo crean, es que lo eres cuando tomas. Yo me quedé quieto, como si mi cuerpo se hubiera apagado para escuchar mejor. Sentí vergüenza por estar espiando, pero también esa curiosidad sucia de cuando sabes que algo importante está por salir. Entonces Raúl soltó una frase que no entendí hasta años después, tú no lo mataste, pero sí lo entregaste. Mi mamá se rió, una risa fea, y dijo, entregar, como si fuera un paquete, yo estaba rodeada de oficiales, me iban a llevar. Lía golpeó la mesa y le gritó, y por tu drama lo soltaste frente a ellos. Mi mamá, como si ya no pudiera sostener el secreto, meció la botella y dijo, ¿quieres la verdad? Tu papá no murió del corazón. Se murió de una sobredosis de heroína, ¿o qué? ¿Contenta? La palabra heroína se me quedó pegada en la garganta como una espina. Yo sabía que existían las drogas, pero era algo lejano, de anuncios en la tele, no de la foto de la sala, no de la risa de mi papá en mi memoria. Mi mamá siguió, hablando rápido, como si por fin pudiera vaciar una mochila, que esa noche de hace años los oficiales habían llegado por ella por un problema que ella juraba que era injusto, que mi papá estaba en la casa, que él estaba mal y que ella, borracha y asustada, lo señaló, lo expuso, lo dejó ahí frente a ellos. Dijo que no quiso, que solo quería que la dejaran en paz, que no pensó en lo que estaba pasando con él. Yo quería taparme los oídos, pero no podía moverme. Sentí una mezcla absurda de cosas, rabia porque me mintieron, pena porque mi papá no era el héroe perfecto que yo imaginaba, y una tristeza pesada porque incluso si mi mamá decía que fue un accidente, sonaba como traición. Lía empezó a llorar y le gritó que yo estaba en la casa, que yo no debía escuchar eso así. Mi mamá volteó y me vio por primera vez en esa noche, y en su cara se le deshizo el coraje, se quedó pálida, como si acabara de despertar en un lugar desconocido. Yo no dije nada, solo me fui a mi cuarto y cerré la puerta despacio, como si un ruido fuerte pudiera hacer que todo explotara. Me quedé sentado en el piso mirando mis manos, pensando en mi papá, en su olor a jabón barato, en cómo me cargaba, y en la palabra sobredosis, que ahora era una sombra encima de todo. Los días siguientes fueron raros, como vivir con una alarma encendida que nadie quería mirar. Mi mamá me pidió perdón varias veces, sobria, con ojos rojos, pero cada disculpa venía con un yo te protegí, y yo no sabía si eso era verdad o si era otra forma de control. Me tomó mucho tiempo entender que una cosa no borra la otra, mi papá pudo haber tenido un problema y aún así haberme querido, y mi mamá pudo haber estado asustada y aún así haberme mentido. Pero la mentira me cambió el duelo,
ya no lloraba solo su ausencia, también lloraba la historia que me inventaron para que yo no hiciera preguntas. Ahora que ya soy adulto, sigo pensando en esa noche como el momento en que mi infancia se partió en dos. A veces me pregunto si es justo culpar a mi mamá por algo que ella dice que no planeó, o si la verdadera herida es que me lo ocultaron hasta que salió como veneno en una pelea. He intentado hablarlo con ella en serio, sin gritos, y a veces parece que vamos a avanzar, pero luego se defiende como si todavía estuviera frente a esos oficiales, buscando a quien señalar para sobrevivir. Y yo, por dentro, sigo siendo el niño de sexto grado escuchando desde el pasillo, tratando de entender por qué la verdad llegó en forma de borrachera y no de abrazo. ¿Soy el malo por no poder perdonar a mi mamá aunque diga que fue un accidente y que me estaba protegiendo? ¿Debería pedirle a mi familia todos los detalles reales aunque eso reabra heridas y cambie como recuerdo a mi papá? ¿Estoy exagerando al sentir que mi padrastro tampoco tenía derecho a soltar esa frase y empujar la pelea hasta que explotó la verdad? Respuesta 1. No eres el malo. Que te oculten la verdad por años y luego te la avienten en una pelea es traumático, aunque la intención original haya sido protegerte. Respuesta 2. Tu duelo fue manipulado, y eso duele distinto. Si decides preguntar más, hazlo con apoyo, terapia o alguien de confianza, porque puede venir otra ola emocional fuerte. Respuesta 3. Raúl se metió donde no debía, pero la responsabilidad principal es de los adultos que eligieron mentir. Prioriza tu paz y pon límites si tu mamá sigue justificándose en lugar de asumir. Mi hermano estafó a mis papás y yo hice esto. A veces la familia no te rompe el corazón de golpe, te lo cobra en mensualidades. Y lo peor es cuando te convencen de que tú eres el ladrón. Mi hermano mayor, al que voy a llamar Renzo, siempre tuvo ese talento para convertir cualquier conversación en un juicio donde él era la víctima, el héroe y el juez. En mi casa funcionaba porque mis papás lo trataban como intocable, el primogénito, el orgullo, el que nunca se equivoca. Cuando Renzo tenía 32, dejó embarazada a una chica de 19 que conoció en un club. No voy a juzgarla, el problema era él y su necesidad de controlar todo con mentiras, como si responsabilidad fuera un traje que se pone para la foto. A los pocos días anunció que necesitaba una casa. No un depa pequeño, no algo temporal, una casa porque el bebé lo merece. Mis papás no son ricos, trabajan por hora en retail y viven de turnos extra, pero lo escucharon como si estuviera dando un discurso noble. Pidió un adelanto como si fuera lo más normal. Mis papás dijeron que lo ayudarían si él también ponía de su parte, que igualarían lo que él aportara. Renzo soltó la cifra sin pestañear, $20,000. Mis papás sacaron 20,000 de donde no tenían, ahorros de años, dinero de emergencias, el colchón que te salva si todo se cae. Él lo recibió como quien recibe una propina y poco después ya tenía la casa. La primera alarma fue que la compró justo al lado de la casa de mis papás. Lo vendió como algo bonito, que así estarían cerca para ayudarse con el bebé, familia unida. Yo lo vi como una forma de pegarse a ellos para seguir succionando, pero me guardé el comentario para no quedar como el amargado de siempre. Un día mi mamá me llamó llorando, con una voz que no le escuchaba desde que yo era niño. Me contó lo que realmente pasó, Renzo no había puesto ni un centavo. La casa se compró con los 20,000 de mis papás y el resto fue préstamo, pero él jamás aportó lo que prometió. Mi mamá tenía miedo de que jamás les pagara porque cada vez que lo mencionaban, Renzo se enojaba o cambiaba de tema. Y mi papá, en vez de exigirle, se quedaba callado, como si el silencio fuera paz. A mí me dio una rabia seca, de esas que te dejan temblando. Lo llamé esa noche y fui directo, ¿vas a pagarles o no? Renzo ni siquiera fingió. Dijo que no, que mis papás se lo debían por cómo lo criaron, que él había pasado por mucho, que mi papá supuestamente le había dicho que podía quedarse con el dinero, y que además venía un bebé, como si eso borrara todo. Nos gritamos. Me dijo que yo no entendía lo que era ser un hombre de familia, que era un resentido y que me metía donde no me llamaban. Yo le dije estafador, mentiroso, ladrón. Colgó como si hubiera ganado, y yo me quedé con la sensación horrible de que, para mis papás, él siempre ganaba. Ahí tomé una decisión que suena fea, pero yo ya estaba harto. Me tragué el orgullo y le pedí prestado $5,000. Inventé una historia de impuestos atrasados, de esas cartas que te asustan, y le dije que estaba desesperado.
Sabía que a Renzo le encantaba sentirse superior. Funcionó, pero me hizo rogar. Me pidió detalles, me sermoneó y me puso condiciones como si yo fuera un empleado, que cuando naciera su bebé yo cuidara ciertas horas a la semana, que estuviera disponible para mandados, que no le contara a nadie. Yo asentí, tragándome el coraje, porque mi objetivo no era su ayuda, era recuperar algo para mis papás. Al final no me transfirió 5.000. Me mandó 4.600, como si los 400 faltantes fueran una lección moral. En cuanto vi el dinero, hice una transferencia a mis papás con el concepto, pago parcial de Renzo. No di discursos heroicos, solo les dije, es de él, y es para ustedes. La explosión llegó al día siguiente. Renzo me llamó como si yo le hubiera prendido fuego a su vida. Me insultó, me dijo ladrón, que yo le había robado dinero y que por mi culpa ahora él quedaba como el malo. Era surrealista, el dinero que él me prestó de pronto, según él, era dinero de mis papás, como si el universo se reescribiera para acomodar su cuento. Y entonces empezó la campaña. Le contó a quien quisiera escucharlo que yo estafé a nuestros papás, que yo era el problema, que yo los había robado. Omitió el detalle clave, que él se quedó con sus ahorros para su casa y no pensaba pagarles. Lo decía con tal seguridad que algunos familiares lo repitieron como verdad. Yo pensé que mis papás al menos verían lo obvio, el dinero había regresado a ellos, era un pago, alguien estaba intentando protegerlos. Pero no. La historia oficial se endureció, Renzo era el padre joven esforzado, y yo el hijo conflictivo que humilló a su hermano mayor y se metió donde no debía. La última conversación con mi mamá fue corta y fría. Me dijo que yo había roto la familia y que debía arreglarlo pidiéndole perdón a Renzo y pagándole. No mencionó los 20.000, ni las mentiras, ni el hecho de que el dinero estaba en su cuenta. Colgué y entendí que no peleaba contra una persona, sino contra una dinámica familiar que necesitaba un villano para no mirar de frente la realidad. Pasaron semanas de mensajes, llamadas y opiniones de terceros. Yo cada vez sentía menos, no tristeza, más bien un vacío práctico, como cuando dejas de discutir con una pared. Bloqueé números, cerré puertas y un día miré el teléfono en silencio y sentí alivio. Han pasado más de 11 años. No hablo con ninguno de ellos y, si soy honesto, no es odio, es indiferencia. Me cansé de ser la bolsa de boxeo emocional de una familia que protegía al que más daño hacía. A veces me preguntan si me arrepiento de haberle pedido el dinero a Renzo para devolvérselo a mis papás. Lo único que pienso es que fue la primera vez que le gané en su propio juego, aunque el precio fuera perderlos a todos. ¿Fui el malo por pedirle dinero prestado a mi hermano con una excusa para devolvérselo a mis papás? ¿Debí quedarme al margen aunque eso significara dejar que se quedara con los 20.000? ¿Soy una mala persona por sentir indiferencia total después de tantos años? ¿Fui el malo por pedirle dinero prestado a mi hermano con una excusa para devolvérselo a mis papás? ¿Debí quedarme al margen aunque eso significara dejar que se quedara con los 20.000? ¿Soy una mala persona por sentir indiferencia total después de tantos años? Respuesta 1. NTA. Tu hermano manipuló a tus papás y luego te quiso usar como chivo expiatorio, lo único que hiciste fue devolver una parte a quienes correspondía. Respuesta 2. Tus papás también tienen responsabilidad por permitirle todo al primogénito, pero eso no te convierte en villano. Cortar contacto suena a autocuidado. Respuesta 3. La gente se enoja con quien rompe la ilusión, no con quien causa el daño. Si te querían obligar a pedir perdón y pagarle, ya estaba todo decidido desde antes. Si te gustaron esas historias, suscríbete.